Carlos es un nombre muy popular, ya que es llevado en los genes de la realeza desde hace muchos siglos y algunas madres que su descendencia adopte este estilo. Unos de los reyes más conocidos con este nombre han sido Carlos Manuel III, duque de Saboya y rey de Cerdeña, Carlos IV, Carlos V y Carlos VII, reyes de Francia, entre otros. Cuando te llamas así, es muy común que tus seres queridos te llamen por diminutivos o apodos. Cuando eres pequeño el más frecuente es Carlitos. Sin embargo, también se suele utilizar Charlie. ¿Cuál es el significado de Carlos? Tienen un origen germánico, que significa el hombre que es libre debido a que proviene de Karl, que quiere decir hombre. Aunque las personas que afirman que el nombre Carlos es griego, le otorgan otro significado, que es el hombre sabio o experto. También hace referencia a su fortaleza y virilidad. Su forma femenina es Carolina o Carlota, que vendrían siendo tomadas de la raíz latina. Características personales del nombre Carlos. Son personas muy enérgicas, cargados de autoridad y valentía. Aman tanto lo posible como lo imposible, por eso pueden obtener una gran sabiduría si se lo proponen. Una de sus cualidades más resaltantes es que luchan por todo aquello que quieren y se adaptan a todas las etapas del proceso, por muy difícil que sea hasta lograr sus objetivos. Esto es porque les encanta sentirse realizados y crecer tanto en un nivel personal, como en un ambiente laboral. Carlos hará una gran labor desde puestos llenos de mucho poder, que le brindará las posibilidades de ayudar a las personas que más lo necesiten debido a que es una persona muy generosa. Es una persona muy impulsiva y valiente en sus planteamientos. Si considera que las propuestas de otra persona son mejores que las suyas, lo acepta con paciencia y respeto. Es muy buen trabajador en equipo, aunque a veces sienta frustración, ya que no se siente lo suficientemente apoyado en sus proyectos, que a veces pueden llegar a ser bastante ambiciosos. Las personas con este nombre tienen la facilidad de adaptarse a cualquier condición o plan que le presenten, ya que es una persona muy extrovertida, lo que le ayuda mucho. El ser creativo le permite acostumbrarse a las nuevas tendencias y desplazarse de forma sencilla a través de las costumbres de la nueva generación, que es la que mueve al mundo. Hace hasta lo imposible para que las personas por las que siente afecto, generalmente su familia, estén feliz. Sin embargo, su codicia y su pasión causan que su familia no le entienda, razón por la que se hará ver sensible y decepcionado. Con sus hijos se muestra apartado, pero jamás deja de interesarse por su bienestar y su educación, incluso les aporta muchos de sus conocimientos. En las relaciones de pareja es muy riguroso pero apasionado hasta llegar al punto de ser posesivo y bastante celoso. Le gusta ser detallista con su pareja de forma desinteresada, solo para demostrarle la importancia que tiene en su vida. Es una persona muy romántica, al punto de creer en la magia que tiene el amor. Prefiere evitar las discusiones que no sean provechosas, y al final, obtiene un buen resultado. ¿Cómo se escribe Carlos en otros idiomas? En catalán se escribe Carles, en alemán Carlo o Carl, en francés Charles, en inglés Charlie, Charles, Carl, en italiano Carlo, en latín Carolus, en holandés Carolus o Karel, en húngaro Karoli y finalmente en irlandés, Cearlas, Catal, entre otros. Onomástica o santoral de Carlos. El Día de San Carlos es celebrado el 4 de noviembre.